en lo que ha reportado durante las últimas semanas. El doctor José Antonio Cisneros está con nosotros. Doctor Cisneros, bienvenido y feliz año de paso. Feliz año, Julio César. ¿Cómo están ustedes? Espero que todos estén bien. Gracias, igualmente, igualmente. Doctor Cisneros, primero que nada, 4 años se cumplen del primer caso de COVID fuera de China. ¿Qué había ocurrido hasta ese momento en relación a esta enfermedad, a esta ya por comenzar pandemia? Bueno, lo primero que ha ocurrido es que hemos podido sortear el impacto inicial de esta pandemia, para el cual no teníamos ni tratamiento, ni vacuna, ni siquiera conocíamos mucho de la naturaleza del virus. En estos 4 años, pues se ha identificado a la gente, se han identificado todas sus variantes, o sea, todas las mutaciones que han acontecido. Paralelamente hemos desarrollado no una, ni dos, ni tres, más de 5 vacunas efectivas se han desarrollado a nivel mundial con diferentes tecnologías, lo cual nos ha permitido inmunizar a una enorme cantidad de personas. Más de 2 billones de personas han recibido dosis o varias dosis de esta vacuna contra el COVID, de muchas de las diferentes que hay, como te dije. Y por otro lado, sabemos hoy trabajarlos mejor. Las mutaciones que actualmente están vigentes son menos letales, y sigue comportándose como un típico virus respiratorio que aumenta en los meses de invierno en diferentes áreas del planeta, asociado a la concentración de personas. Y como era de esperarse, este brote que ha acontecido en estas últimas semanas era natural, pues, de las fiestas decembrinas, donde mucha gente en clima frío se reúne en espacios cerrados. Hay mucha gente viajando. Acuérdate que la forma en que esto se infecta es por vía aérea, pero en contacto con personas de diferentes localizaciones, pues, que es lo que ayuda a que se disperse la enfermedad. Actualmente hay una variante que es la JN1, es la más infecciosa de todas que hay. La infección es una cosa y la letalidad es otra. El virus de la gripe también es muy infeccioso, el del resfriado común también, pero no mandan a mucha gente al hospital. Por una razón u otra, ha aumentado el número de hospitalizaciones, pero en comparación con el año pasado tampoco ha superado. Pero hay que estar atentos porque este virus se hizo endémico, ya existe transmisión en la misma comunidad entre personas vacunadas o no. Recuerda que la vacuna no previene que tú entres en contacto con el virus, la vacuna solo te protege para que tú puedas defenderte contra el virus. En contacto con él, inevitablemente puedes o no eh, eh, contribuir a la cadena de contagio. Doctor Cisneros, si hay algo que nos ha sorprendido, y este es un tema que estamos tocando hoy porque además de esta fecha aniversaria del primer caso de COVID fuera de China, que es el país que se supone que fue el origen de esta enfermedad, el cirujano de Florida está descartando la vacuna del COVID. Él mismo dice que hay 5 vacunas en este momento y que desde luego se demostró que si no fuera por la vacuna, cuánta gente no hubiera muerto. Pero ¿cómo es posible que un médico, una persona de la ciencia médica, esté desechando la utilidad del COVID? Incluso, por lo que tenemos entendido, estaban dando la idea o por lo menos la orden de que se prohíba la vacuna en algunos casos en el estado de la Florida. Bueno, eso tiene una sola explicación, se llama política. Hace un año de campaña, el gobernador y el estado de la Florida han liderizado la campaña política que de una u otra manera ha desestimado la importancia de estos brotes epidémicos. Y entonces, consono con eso, pues él adopta esa posición. Es penoso porque ningún médico debería por naturaleza estar ajeno a las vacunas, porque las vacunas son producidas por el método científico y si son aprobadas por el FDA es porque funcionan. Tenemos una organización seria, también constituida por médicos que le dan veracidad a la data que sostiene que, por lo menos en el caso de las personas vulnerables, los muy jóvenes o los muy ancianos, los muy mayores de 50, 60 años, no te estoy hablando de ancianos de 100, te estoy hablando de mayores de 50 años con alguna condición previa, importantísimo que se vacunen. Yo ciertamente lo hago, me he puesto todas las dosis y sigo creyendo mucho en esto. He podido sortear un gentío alrededor mío que ha ido con COVID en esta oportunidad y yo no tenía ni siquiera un resfriado. Entonces,
eso no tiene ninguna validez ni experiencia personal, pero sí refleja un poco lo que ha sido la experiencia de muchas personas vacunadas del hecho de que aun cuando traen con COVID, no pasa de ser simplemente un malestar que dura un par de días o 3 días. En aquellas personas que están llenando los hospitales, pues sucede que son la gran mayoría de las que nunca se vacunaron o nunca han experimentado el COVID. No, es que llama la atención, ¿no? Esta decisión del doctor Joseph Ladapo, repito, el cirujano del estado de la Florida. Porque cuando uno dice si es un político o un parlanchín que está diciendo algo como esto, pero una persona que se supone que ha estudiado medicina, que ha estudiado lo que hace la ciencia médica, esté en contra de lo que produce la ciencia médica, la medicina en todo el mundo. Y que Sí, pero desde... recuerda que ese es un cargo político, Julio, Ujú, ese no es un cargo médico académico, es un cargo político, el cual el gobernador tiene la total potestad ujú. de poner el Surgeon General que él considere más adecuado para. No, y por eso es que extraña que un médico que se ha graduado, que ha estudiado, porque en el caso del gobernador nunca ha estado en una escuela de medicina, ni está, él está en lo suyo, como dice usted, es política. Pero que Bueno, un acuérdate médico, cuando sí, el ajá, Surgeon General dijo que este hombre estaba en muy buenas condiciones de salud, que no era un obeso. claro, imagínese, así es. Lo otro es lo siguiente, doctor, han proliferado muchas enfermedades, estamos en la época, desde luego, en que la influenza, además del COVID y eso, pues, pero la influenza sobre todo ha afectado mucho. Y hay una que se ha propagado bastante, creo que le dicen eh, El virus respiratorio sincicial, SBR. ese mismo, que dicen que es altamente contagioso. Está Sí, dando con mucha frecuencia ahora. Cuéntenos un poco de esto. así es. Bueno, mira, ese virus usualmente se veía en los niños del primer año de la vida. Era un virus bastante peligroso para ellos porque producía lo que llaman la bronquiolitis, una inflamación pulmonar bronquial muy severa. Pero yo realmente nunca había visto tanto caso de virus respiratorio sincicial en adultos. Pero ha habido, desde el año pasado, hubo este triunvirato de virus, el COVID, la influenza y el SBR, Ujú. y pues afortunadamente para los tres tenemos vacuna. Tenemos vacuna para la influenza, tenemos vacuna para el SBR, tenemos vacuna para el COVID. Entonces, si usted es una persona que no tiene un buen nivel inmunológico, adecuado que usted se vacune con esas tres vacunas a medida que se aproxima el invierno, porque la probabilidad de que haya un aumento del número de casos está allí y esto se veía venir y está siguiendo el mismo patrón de los últimos 4 años. Cada vez que aumentan las fiestas de termina o aumenta algún tipo de actividad social que pone a concentrar a mucha gente unos con otros, pues aumenta, semanas después aumenta el número de gente hospitalizada. Exactamente. Ya hay Ahora, mejores tratamientos, ajá. ya hay agentes antivirales también, o sea, la vacuna es para prevenir, no que usted no se infecte, pero para prevenir que usted sea grave. Pero luego, si usted le da COVID o le da influenza en forma severa, hoy por hoy hay mejores tratamientos, los médicos saben mejor cómo controlar la influencia por COVID y bueno, eso está ahí. Y todavía es importante también aclarar que hay gente que no, como diríamos, que tienen efectos colaterales diferentes a la mayoría y que pueden en un momento dado sufrir una que otra complicación. Puede ser derivada de la vacuna o del COVID como tal, lo que llaman el long COVID. Personas que pasan por el COVID no pueden regresar a sus casas, etcétera, pero siguen con malestar y con unos síntomas muy específicos por meses o hasta por años ya. No, Eso no y se. como dice usted, lo importante es que hay vacunas y que por lo menos hay un remedio que puede hacer que la enfermedad no sea tan grave, porque en el caso del COVID, usted lo ha dicho, no es que la vacuna va a evitar 100% lo, no, pero la persona que sufre el COVID, si tiene la vacuna, le va a dar con menos efecto que una persona que no esté vacunada, incluso evitar el riesgo de una muerte. Pero aún hay todavía personas que no creen en eso, o que por lo menos o tienen flojera, o no se proponen realmente cuidarse. Y ahí es donde está el problema, que habiendo la cura, habiendo el remedio, habiendo una solución, la gente ignora estas recomendaciones, doctor. Es que lo triste de esta pandemia fue que se politizó. O sea, en una pandemia todos deberíamos estar del lado de la ciencia, del lado de la investigación, del lado de
de lo que ha probado funcionar. Pero en esta tendencia nueva de polarizar a la sociedad y dividirla entre ellos y nosotros, pues se utilizó este elemento de la respuesta al COVID para decir quiénes eran de una tendencia y quiénes eran de la otra. Y eso es gravísimo en un proceso de contención de salud, porque imagínate tú, entonces va a haber gente que se trata y gente que no tiene tratamiento. Hay gente que previene y gente que no previene, eso es gravísimo. Y ojalá esto pase y la gente descubra la tremenda desinformación que hubo al respecto. Se ha perdido también, Julio César, mucho credibilidad de las instituciones que rigen esta información. Tú presentas la información y te dicen, no, yo no creo en ese instituto, eso está comprado, eso está... ¿Entiendes? Eso no es bueno para una sociedad, no creer en sus instituciones y en la gente que está a cargo de ellas, porque entonces llega un momento en que se puede tender el caos. Y yo creo que eso es lo que se busca cuando se piensa y se ciencia no sabe de eso, porque el FDA no tampoco viendo qué interés se deben a la población. Doctor, nos queda un minuto y simplemente le pido que nos diga pues una palabra de confianza y no solamente eso, recordar lo importante que es hacer caso de las vacunas en momentos como este, en donde se riegan mucho las enfermedades respiratorias. Sí, sí, definitivamente. Si usted es una persona vulnerable, hable con su médico, que es una opción para cada caso individual, es hablar y conversar por eso con su médico. Él le dirá cuál es la vacuna más recomendable, cuál es el régimen de vacunación y qué otras medidas puede usted usar para prevenir la cabeza. Por otro lado, este año se inicia una nueva era de la medicina, con toda la tecnología, de la tecnología de la inteligencia artificial. Va a haber vacuna para parecer que se están desarrollando una vacuna que se perdió con el COVID, ahora el progreso que vamos a tener en la biotecnología. Como siempre, muy amable. Antonio Cisneros, hoy en directo para nuestro programa del día de hoy. 11:39 en Actualidad Radio, 10:40 AM y la 103.9 FM.